Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Gabriel Gaivasi y hoy voy a tocar un tema que tiene que ver con la reacción frente a las respuestas y vamos a ver de qué manera estamos viviendo la vida y desde qué lugar nos estamos relacionando para poder traer a la conciencia de que en realidad no somos conscientes, valga la redundancia, del lugar desde el cual estamos experimentándonos y desde el cual hacemos frente o respondemos o reaccionamos ante diferentes situaciones y ante las relaciones y ante todo lo que parece ocurrir ahí afuera. Y voy a dar introducción con algunas diapositivas para acompañar un poco la charla para que sea más amena. Entonces, ¿respondés o reaccionás? Vamos a hacer esta comparación o esta diferenciación para empezar a comprender de que en realidad estamos siempre respondiendo. Y esta respuesta viene siempre desde un lugar inconsciente, desde una parte de nuestra mente que no está conforme consigo mismo, con una parte de la mente que está disociada de aquello que percibe, y cómo esto lo lleva a estar constantemente una y otra vez frente a patrones repetitivos, sin ser consciente de ellos y no entendiendo por qué no puedo estar en paz y no entendiendo de qué manera podría el mundo o mis relaciones cambiar para que yo pueda estar en un estado de paz. Esto el curso lo llama locura. Y para hacer introducción a esto voy a compartir una frase de un curso de milagros que nos dice lo siguiente: no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando hablamos de reacción, nos referimos a una manera concreta de actuar frente a las situaciones que se nos presentan. Y esto lo hacemos de manera automática o inconsciente, como decía al principio del video, y literalmente somos esclavos de una mentalidad que vive basada en patrones repetitivos, que compara y constantemente se siente amenazada. Ahora, cuando respondemos, lo hacemos desde la parte de nuestra mente egoica, lo hacemos desde la parte de nuestra mente que no es consciente de que aquello que percibe está en su mente, está totalmente desconectada de su naturaleza, no comprende leyes naturales como causa y efecto, y piensa que las imágenes que ve en su mente y piensa que las interpretaciones que hace tienen como causa el exterior, tienen como causa aquello que percibe, sin atender y sin darse cuenta de que siempre se está relacionando consigo mismo, nunca se está relacionando con aquello, nunca ve neutralidad en lo que percibe. Siempre eso está cargado de una percepción, de una interpretación que está basada y condicionada primero por las experiencias que hemos almacenado, por los decretos que hemos hecho en el pasado y sobre todo que esta reacción viene de manera automática y parece que no la puedo controlar. Hay una fuerte sensación de que aquello que experimento, que aquella emoción que surge en mi instante presente, tiene causa en el exterior. ¿Bien? Cuando respondemos somos conscientes de lo que hacemos, pero cuando reaccionamos lo hacemos de manera inconsciente. Pero la realidad es que una gran parte de nuestras decisiones y de nuestras acciones tienen lugar en esta parte de la mente que parece que me posee, que parece que yo no tuviera absolutamente nada que ver. Y la realidad es que sí hacemos una elección. La realidad es que sí elegimos, pero esa microfracción de segundos en la que ante una situación que no me gusta o que no deseo o que yo considero que no es apropiada o digna de ser vivido, lanzo mi ataque o mi defensa o me paralizo. Y esta es una forma muy común de vivir, porque la mayoría de las personas vivimos dentro de este programa. Somos esclavos de este programa inconsciente que está basado en una mentalidad separada, una mentalidad que no se conoce a sí mismo, un sistema de creencias que hemos adoptado
en el pasado de acuerdo a las situaciones que hemos vivido y a los decretos muy concretos que hemos realizado. Entonces, la reacción implica inconsciencia. Y cuando hablamos de inconsciencia, hablamos de que hay una parte nuestra que no controlamos. Pero esto parece ser así. La realidad es que no es así. La realidad es que siempre decidimos cómo queremos vivir la próxima experiencia o cómo quiero vivir esto que estoy sintiendo. Y acá juega un papel muy importante las emociones. La emoción no pide permiso, la emoción arrastra, la emoción se expresa y de alguna manera está diseñada para eso. La reacción, nos dicen algunas estadísticas o algunas investigaciones que tienen una duración aproximada en la biología de unos 90 segundos. Bien, esto lo tomamos con pinza, pero la realidad es que cuando una emoción me secuestra, cuando una emoción es parte de todo lo que estoy sintiendo, muy difícilmente puedo ir a mi mente para ver cuál es su causa, para ver cuál es este pensamiento o esta creencia que sustenta lo que estoy sintiendo. Generalmente lo que hacemos es irnos a la emoción genera cambios energéticos, la emoción genera reacciones naturales, son respuestas a estímulos externos aparentemente, y adjudicamos de causa a lo que no lo tiene. Adjudicamos de causa, por ejemplo, a que una persona vino y me dijo algo que no me gustó o que me sentí atacado, y baso mi furia y baso esto que no me gusta o esto que estoy sintiendo en que la causa está por lo que me dijo esa persona, o porque el país está como está, o porque la economía de este país no avanza, o porque mi pareja no hizo lo que le pedí, o porque mi jefe en mi trabajo la tiene conmigo. En fin, vivimos como robotitos, vivimos literalmente desconectados de nuestra forma natural de percibir. Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer para empezar a responder en lugar de reaccionar? Como hacía hincapié en el principio de este video, la reacción implica inconsciencia, pero la respuesta es un estado, es el resultado de una conciencia activa. Es decir, soy literalmente responsable de absolutamente todo lo que experimento y de cómo lo vivo. El tema es que como nuestra mente y gran parte de nuestra mente está secuestrada por este sistema de pensamiento que no comprende esta ley, que no comprende la naturaleza de causa y efecto, que no comprende que para que una emoción se exprese en mi biología tiene que haber una idea que sustente este pensamiento, pero a su vez tiene que haber una decisión mía de creerme esta idea. Muchas personas me dicen, Gaby, no puedo controlar mi mente. Gaby, no sé qué hacer, no puedo parar mi cabeza. Y la realidad es que esto es un imposible, porque la mente está diseñada para crear. La mente no descansa, la mente tiene un poder creativo eterno constantemente. No solamente estamos pensando e imaginando escenarios y situaciones mientras estamos despiertos, también lo hacemos mientras dormimos. Mientras dormimos también vemos fantasmas, vemos imágenes, recreamos situaciones en donde el eje de esa escena es el yo, es lo que yo percibo que soy, lo que yo me creo que soy. Bien, entonces no hay diferencia alguna entre estar durmiendo en la cama y soñando y entre estar despiertos y viviendo una vida en la que parece que soy consciente de todo lo que vivo. La realidad es que nuestro sistema de pensamiento está gobernado por el miedo, por el ego, por este personaje que hemos construido basado en muchas experiencias, sobre todo en temprana edad, que nos hicieron de alguna manera establecer acuerdos en nuestra mente, decretos y creencias muy fuertes que sustentan el personaje y que a partir de eso paso a vivir y a experimentar mi vida sin ser conscientes de estas creencias. Por lo tanto, para efectos de comprender este tema, es importante entender de que vivimos siempre los efectos de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. Esto es algo muy repetitivo, pero hasta que no podamos llevar nuestra conciencia o traer todos estos patrones a nuestra conciencia para poder verlos con honestidad,
difícilmente vamos a poder eliminar o renunciar a estos patrones o a estas ideas o a estas creencias que de alguna manera me quitan la paz. Una creencia no es un pensamiento que tiene la mente, sino es un pensamiento que tiene a la mente. ¿Bien? La mente, su naturaleza es crear. Y eso es una ley que nosotros no podemos violar. Lo que podemos hacer es llevar nuestra conciencia para poder entender cómo opera este mecanismo, este atributo. Dice un curso de milagro, la mente es un atributo del espíritu, de nuestra esencia, y entender que la mente es una herramienta que literalmente puedo utilizar a mi favor y no en mi contra. La respuesta implica conciencia, es decir, estoy abierto y soy honesto a experimentar lo que estoy sintiendo. Y me hago responsable de esto que estoy sintiendo. Primeramente, no lo hacemos de esta manera. Lo que primero va a ocurrir, y quizás te ocurre y le ocurre a la mayoría de las personas, y también me ocurre a mí, es que ante una situación que yo juzgo como inapropiada o como amenaza, yo reacciono de manera agresiva o de manera en la que tengo miedo. Siempre el miedo está presente en la reacción. ¿Bien? En la respuesta también hay miedo porque nos experimentamos como un cuerpo y porque nuestro sistema de pensamiento está basado en el miedo dentro de este mundo que vivimos. En la respuesta hay reacción, pero ¿qué quiero decir? El miedo está presente. No quiere decir que cuando yo empiece a ser consciente de mis pensamientos no vaya a tener emociones. De hecho, una de las características del ser humano, una característica de esta forma en la que nos expresamos, se diferencia de cualquier otro ser vivo por la emoción que lo secuestra. Bien, los animales también tienen emociones y también tienen reacciones y viven bajo un sistema primitivo, viven bajo un sistema reactivo en el que, claro, lo que gobierna en su sistema de pensamientos y de creencias es la supervivencia de la biología. El ser humano también es un animal. El ser humano todavía tiene mucho dentro de su mente de supervivencia. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos de forma reactiva porque en alguna parte no estamos creyendo que somos el personaje, que somos la biología y que somos el cuerpo. Entonces, de esta manera podemos decir de que debemos llevar todos estos pensamientos y estas creencias a nuestra mente para poder tomar conciencia de cuáles son las ideas y los patrones que nos llevan a reaccionar y que muchas veces metemos la pata, que muchas veces actuamos de una manera inapropiada, que aparte esta manera inapropiada luego nos genera culpa y reafirma una vez de que somos inapropiados, de que somos malos, de que no podemos con el mundo. Y esto es muy frecuente en la forma en la que nos relacionamos y en la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Es decir, es importante que comencemos de una vez a observar la forma en la que pensamos y cuál es el sistema de creencia personal que yo he adoptado dentro de mi sistema de pensamiento para poder relacionarme con el mundo. La realidad es que nunca me relaciono con absolutamente nadie. Siempre me estoy relacionando con las imágenes mentales que tengo acerca de lo que estoy mirando. Nunca estoy abierto a conectar realmente con otro ser humano o con una situación. Siempre estoy separándome de esa situación, creyendo que la causa de mi malestar proviene de afuera. Y la verdad es que la causa de lo que experimento está en mi mente. Esto es básico, pero necesitamos de alguna manera poner un trabajo firme en poder observar la calidad de nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir calidad de pensamiento? Hay pensamientos que producen paz. Hay pensamientos que producen un estado de plenitud, de gratitud, un estado de paz absoluto. Pero no somos conscientes de esto. De hecho, muy pocas veces durante el día nos sentamos a observar la calidad de nuestros pensamientos para separar entre cuáles son los pensamientos que me producen conflictos o miedo y cuáles son los pensamientos que me llevan a un estado de paz. El tema es que
La paz le hemos quitado mucho mérito. Todo el mundo habla de paz, todo el mundo quiere estar en paz. De hecho, todo lo que hacemos tiene como fin estar en paz. Yo voy a trabajar y a ganar dinero para que para poder traer un plato de comida a mi casa para poder estar en paz. Hago una carrera universitaria y me recibo para poder ser reconocido, tener un título, ser alguien en la vida y de esta manera poder estar en paz. Entonces, la propuesta es, si mi objetivo final o mi primer objetivo es estar en paz, ¿por qué no hacerlo desde el principio? Y para esto hay que hacer un trabajo interior importante, intenso, que casi nadie está dispuesto a hacer. Porque empezar a observar y a cuestionar nuestros pensamientos, nuestras creencias, implica empezar también a deshacer un poco este personaje que yo me he armado. Este personaje que tiene unas características concretas, unas características propias, que se vale para izar una bandera que lo define. Entonces, somos inconscientes a la hora de relacionarnos, somos inconscientes a la hora de establecer una relación con el mundo, y no solamente con el mundo, también con nuestra propia identidad. No nos conocemos, estamos siempre intentando culpar al mundo, a las relaciones, de el estado emocional en el que estoy. Y si yo me paro a ver esto, es una locura, porque hay una frase que dice: el que tiene el problema es del que siente. Bien, no hay nada externo que pueda provocar una emoción en mí. Lo único que puede establecer una emoción en mí es la interpretación que yo hago acerca de lo que estoy viviendo. Y esto es básico, es algo que debemos tener bien puesto en nuestra conciencia si es que queremos ir en pos de la paz. Incluso ir en pos de la paz implica que no estoy en paz. Entonces vemos esta trampa egoica de creer que tengo algo que hacer concretamente, sobre todo en el comportamiento, para conseguir paz. Y en verdad no necesitamos hacer nada para estar en paz. De hecho, debemos dejar de hacer. Debemos dejar de atribuirle causa a lo que no lo tiene. Debemos comenzar a responsabilizarnos de nuestro estado emocional, de nuestro estado psicológico. ¿Cuántas veces evitamos estar en silencio? ¿Cuántas veces andamos por la vida llenos de actividades, llenos de compromisos, con tal de no escucharnos? De hecho, hay muchas personas que cuando llegan a su casa después de un día atareado, de mucha intensidad, de muchas actividades físicas o actividades laborales, llega a su casa y en lugar de conectar con todo eso que siente, con todo eso que trae, con todo ese día, para empezar a observar sus pensamientos, lo que hace es poner música, lo que hace es poner Netflix, lo que hace es poner una película, lo que hace es invitar a alguien para que venga a hablar y a charlar, y de esta manera desconectarse y dejar atrás todo esto que fui viviendo, todo esto que fui sintiendo. El problema con esto es que nuestro inconsciente es una computadora, para hacer una analogía, que va guardando absolutamente todo. Y lo usa y lo tiene ahí a mano para poder reclamar, para poder justificar, para atribuir al mundo la causa de todo lo que a mí me ocurre. Entonces, esto es inconsciencia, esto es como un niño. Somos realmente todavía niños, adultos, que no nos responsabilizamos absolutamente de ninguna de nuestras emociones, que juzgamos nuestras emociones, que establecemos emociones apropiadas o inapropiadas, o de hecho queremos gestionar una emoción. Y en esto difiero porque no puedo gestionar una emoción. Una emoción la tengo que vivir. Una emoción no es algo inapropiado o inadecuado, es algo perfecto. La emoción es una respuesta perfecta. La emoción es consecuencia, no es causa. No necesito que el mundo esté arreglado para yo estar en paz. Necesito revisar cuáles son mis interpretaciones acerca del mundo para darme cuenta de que estoy sufriendo los efectos de mi mentalidad. Y como dije anteriormente, esto es algo en lo que tenemos que empezar a tomar conciencia y responsabilidad si es que queremos estar en paz y si es que queremos también llevar paz a nuestra familia, paz al trabajo y paz al mundo. Vemos con frecuencia
muchas personas o muchas organizaciones o muchos grupos de personas intentando cambiar el mundo, intentando desde su accionar querer que el mundo sea otra cosa de lo que es, querer que mi situación familiar o que mi pareja o que mis padres o que mis hermanos sean de otra manera con el objetivo egoico y egoísta, que es lo mismo, de yo poder estar en paz. Y hacemos esto con mucha frecuencia. Intentamos cambiar al mundo porque no estamos en paz. Cuando uno está en un estado de paz, cuando uno es consciente y se responsabiliza de las creencias y de los pensamientos que alberga su mente, que ha decidido adoptar, que ha decidido retener, empieza a ver muy claramente de que está sufriendo los efectos de su mentalidad, los efectos de sus creencias. Pero algunos me dirán, bueno, Gaby, pero sí esta persona vino y me atacó, pero sí mi jefe me despidió, pero sí la economía de este país se derrumba, pero no me alcanza para vivir. Claro que sí. Vivimos dentro de un contexto, vivimos dentro de... No escapamos tampoco a las proyecciones de los demás, pero sí somos literalmente libres de decidir cómo queremos vivir esta situación. Lo somos. El tema es que cuando reaccionamos, cuando no hacemos este trabajo, parece muy fuerte esta sensación de que lo que provoca o produce mi estado emocional es el afuera, es el contexto. Es el otro que viene, me ataca, me dice, me quiere manipular y siempre estoy en un estado de victimismo y esto es infantilismo. ¿Por qué? Porque no puedo hacerme responsable de que he decidido experimentar lo que estoy experimentando. He decidido vivir lo que estoy viviendo. Una persona que entra en depresión, no entra en depresión o no está deprimida por lo que ve en su contexto. Hay una fuerte creencia en su mente que dicta que no puede con la situación. Hay una fuerte creencia que dice que es la víctima del mundo que observa. Y necesita, para poder estar en paz, acomodar el mundo. Y eso es imposible, porque no podemos cambiar a nadie. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra mentalidad. Y no tiene que ver con una mentalidad positiva por una negativa, porque eso sería entrar en la dualidad. Un curso de milagros nos dice, no intentes cambiar al mundo, intentad más bien cambiar tu mentalidad acerca del mundo. Pero cuando habla de cambiar de mentalidad no tiene que ver con este cambio de positivo a negativo o a un estado de, motivacional. No, tiene que ver con cambiar la percepción egoica, la percepción del miedo, por la percepción del Espíritu Santo en este caso, o esta percepción de paz, que está directamente relacionado con nuestra esencia, con nuestro espíritu. El estado natural nuestro es paz, pero el problema es que perdemos la paz de vista con mucha frecuencia, instante a instante, y esto es inconsciencia. Por lo tanto, la invitación es a que comencemos a ser observadores de nuestra mente y a darnos cuenta cuándo estamos respondiendo y cuándo estamos reaccionando. Los pensamientos en nuestra mente no van a dejar de ocurrir. Lo único que puedo hacer es tomarme un instante para verificar y para investigar cuál es la calidad y desde qué lugar de mi mente procede este pensamiento y esta idea. Cuando nosotros perdonamos, es decir, cuando renunciamos a un pensamiento que no me produce paz, a un juicio, a un ataque, cuando perdono esa idea y digo algo como, este pensamiento no me produce paz, quiero ver la paz en lugar de esto, renuncio a este pensamiento, no lo quiero comprender, no lo quiero entender, no lo quiero analizar, no lo quiero comparar, simplemente por el fruto de este pensamiento sé que no es lo que deseo, sé que no es lo que quiero. Entonces no voy a analizar el pensamiento, no voy a rasquetear el árbol o a sacudirlo para ver de dónde viene esta creencia. Hay muchas disciplinas y de hecho dentro de la biodescodificación utilizamos como herramienta de apoyo para investigar este sistema de creencias, utilizamos el sistema familiar. Y la realidad es que obviamente somos parte de un árbol genealógico, somos hijos de mamá y papá, que ellos tenían sus propios mambos, sus propias creencias, su propia estructura mental y hemos heredado este sistema de creencias. Bien, ahora, desde mi instante presente, no hace falta que tenga que ir a sacudir el árbol para ver desde dónde viene y comprender. Puedo renunciar
acá mismo, en este instante, a esta idea que no me produce paz. Entonces muchas veces estamos haciendo cosas que no son productivas. Bien, hacer mucho no implica ser productivo, no implica calidad. Esto es como las personas que trabajan 16 horas por día y que ganan siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque el vehículo que tienen para generar ese ingreso es estrecho, tiene un límite, no puede ir más allá. Entonces, no implica hacer un volumen, a ver si me hago entender, un volumen de trabajo, implica hacer el trabajo adecuado. El trabajo adecuado es llevar a mi conciencia las creencias y los patrones repetitivos. Lo puedo hacer agarrando una hoja, un cuadernillo y empezar a anotar cuáles son las ideas que me quitan la paz, que no me permiten estar en un estado de plenitud y empezar a cuestionarlas. ¿Quién sería yo sin esta idea? ¿Quién sería yo sin mi pasado? Si este pensamiento no estuviera en mi mente, ¿cómo me sentiría? Y ahí empezamos a ver esta relación pensamiento, sentimiento, respuesta o reacción. Esto es muy simple, es un círculo vicioso que se retroalimenta continuamente y que una vez que ponga mi voluntad de querer transformar esto, voy a empezar a ver con claridad este sistema de creencias al cual una vez lo tenga en mi conciencia, puedo renunciar. Y como decía anteriormente, cuando yo perdono un pensamiento, este pensamiento, como ya lo fabriqué en mi mente, no va a dejar de aparecer en mi mente. Va a venir la cantidad de veces necesarias hasta que cada vez sea menos la intensidad que provoque en mí, porque lo voy a estar atendiendo de manera consciente mis pensamientos. Y al atender de manera consciente mis pensamientos, dejo de reaccionar, porque ya corto este siguiente paso de reacción y me siento a vivir lo que estoy viviendo, me siento a abrirme a esta experiencia psicoemocional para darme cuenta de que si no me produce paz, no es lo que deseo. Al fin y al cabo, lo único que queremos es estar en paz. Y esta es solamente una herramienta que pongo a tu disposición para que puedas darte cuenta de que la paz está justo ahí donde estás. No tenés que ir a ningún lado. La paz está detrás de todos tus pensamientos. De hecho, la paz ni siquiera necesita de un pensamiento. La paz es ausencia de pensamientos. Y no tiene que ver con una apatía, con una inacción o con estar así meditando todo el día. Requiere de tu conciencia para atender tu sistema de creencias, tu sistema de pensamiento, las ideas que utilizas para experimentarte. A medida que vayas haciendo este trabajo, que vayas poniendo en tu conciencia los pensamientos que no te producen paz y que vayas perdonando y renunciando a estas ideas en tu mente, tu paz va a comenzar a extenderse y vamos a poder aportar paz a otras mentes y vamos a poder tener ideas claras y vamos a tener una verdadera empatía hacia el otro, no una empatía emocional desde el mundo, sino una empatía en donde reconoce que el otro no me hace nada, que el otro simplemente me muestra cuáles son mis ideas que no me producen paz para que yo las pueda perdonar. Así que te dejo para que revises este tema. Te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, Gabriel Garibasi UCDM. Te invito a que puedas pasarte por mi Instagram, que es Gabriel Garibasi_, y que puedas de alguna manera empezar a tomar información y ponerlo en práctica. Soy un convencido de que mucha teoría no sirve de nada si no lo bajamos a la práctica, si no hacemos uso de ella. Bien, así que gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video.